Es el momento de saludar a Pablo García desde Divacons Alpha Value y también, por supuesto, de nuevo a Marta Vilar. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Pablo, muchas referencias las que tenemos en renta variable, también pasando en clave macroeconómica por esa encuesta de empleo ADP, que además ha sido como un jarro de agua fría sobre el mercado laboral estadounidense, una destrucción de 301.000 empleos cuando veníamos pues de una creación de más de 770.000 en el mes de diciembre, así que el mes de enero ha sido demoledor para el mercado laboral estadounidense. Aún así, estamos todavía cautos porque tenemos que conocer las cifras de empleo que vamos a conocer por parte de la otra encuesta el viernes, ¿vale? Esto lo que hemos conocido hoy es por parte de ADP, todavía nos queda el Departamento de Trabajo, va a ser este viernes, así que mientras tanto también los inversores es cierto que siempre hacen distinciones entre uno y otro dato por los fundamentales que se observan. Pablo, ¿cómo estás viendo la apertura de Wall Street con un Dow Jones con bastantes dudas, muy planito pero cotizando al alza y a la baja por momentos, Nasdaq 100 y Standard & Poor's un poquito más encauzados hacia ese lado de las subidas con todos estos factores? Bueno, la verdad es que el dato es bastante significativo porque no se esperaba esta destrucción de empleo y es verdad que el dato puede ser inferior a lo previsto, pero menos 301.000, o mejor dicho, destrucción de empleo no agrícola ha sido sorprendente después de, como bien comentabas, el dato revisado de una creación de 776.000. Y por un lado eso, pero por otro lado porque el mensaje de la FED, que no olvidemos que a diferencia del BCE controla o debe controlar los objetivos de inflación y de empleo, se han mostrado el propio Jerome Powell y algunos de sus acólitos bastante optimistas con la recuperación del mercado laboral y que eso justificaría poder subir los tipos hasta incluso entre 4 y 7 veces empezando el próximo mes. Sorprendente, ¿no? Pero bueno, no hay mal que por bien no venga porque algunos inversores podrían decir, bueno, eso significa que a lo mejor hay menos tensión de subida de tipos precisamente porque el empleo quizá no sea tan fuerte como se podía prever. También lo hemos visto en algunos datos sólidos en Europa, pero están siendo de menor crecimiento. Y las revisiones que ha realizado a la baja, esas rebajas del FMI, por ejemplo, ¿no? Pero, desde luego, el plato fuerte siguen siendo ahora, Marta, los resultados empresariales. Y como bien habéis apuntado en la entradilla, Alphabet, que cada uno resultados extraordinarios, con unas cifras de publicidad fantásticas y es miembro de nuestra cartera, pero sorprendentemente PayPal se desploma en torno al 22%. Justificar un 22% es demasiado fuerte, ¿no? Porque si analizamos los resultados, fueron con unas ventas netas en el cuarto trimestre subiendo un 13%, que incluso superaron ligeramente las expectativas del consenso, y un poco, algo peor, lo que llamamos el Total Payment Volume, que es el volumen total, ¿no?, de ventas en los terminales de venta. Pues son datos de crecimiento del 23%, que fuera un poquito por debajo de lo previsto. El jarro de agua fría llegó, por supuesto, porque dieron unas expectativas algo menos bollantes, ¿no?, una ralentización de la utilización de esos medios de pago. Y eso es lo que preocupa al mercado. Tanto como para esas caídas tan fuertes. Pues bueno, esa es la dicotomía que hemos visto en mercado, que los índices están aguantando relativamente, pero con una clara dispersión, una clara dicotomía entre los vencedores y vencidos. Que claro, esto es como la teoría del pollo, ¿no? Que tienes dos pollos, somos dos personas, los dos comemos uno, y a veces no es así. Es decir, las medias están siendo, digamos, bastante imaginativas, o desde luego no están reflejando, ¿no? Imagínate, caídas del 22% de PayPal y subidas del 9%, podemos decir que ambas compañías prácticamente han quedado planas, ¿no? Y no sería lo correcto. Complicado, complejo, y viendo que esas compañías de calidad siguen publicando bien. Hemos visto Microsoft, hemos visto Apple, hemos visto Alphabet. Esas grandes compañías están dando unas cifras que podrían respaldar esos ratios elevados a los que están cotizando. Pablo, yo te quería preguntar también por los otros resultados de Wall Street de la jornada, que son los de Alphabet, un beneficio que casi se duplica y una reacción muy buena en los mercados financieros, en la bolsa. Lo hemos visto también en el After Hours y se ha cumplido ahora cuando Wall Street ha abierto. Es curioso porque la tecnología es uno de los grandes damnificados en este 2022. El Nasdaq
Bueno, podríamos decir que incluso ha entrado en terreno de corrección. Yo te quería preguntar también por qué o qué diferencia, por ejemplo, a Alphabet para que sus cuentas hayan sido tan bien recibidas respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, con otra de las grandes tecnológicas, que es Netflix también. Hemos conocido que la inversora tan popular como Cathie Wood ha dicho que ha vendido toda su participación ya en Netflix, le quedaban solo unas 103 acciones, ya las ha vendido en las últimas horas. Vamos por partes. Primero analizamos un poquito los resultados de Alphabet y también un poco en general la situación del sector tecnológico, que hay muchas diferencias por lo que vemos. Desde mi punto de vista, el mercado se está quedando casi exclusivamente con las expectativas que estemos dando para un convulso, como estamos viendo esta cuesta de enero que publicaba hoy en un artículo en Expansión, esta cuesta de enero y este año del tigre. Es decir, los datos, como comentábamos, de PayPal no son tan malos, los datos de Netflix no fueron malos resultados los del último trimestre de la compañía de streaming y, por supuesto, los de Alphabet. ¿Cuál es entonces la diferencia? Las expectativas, que eso es lo que marca el PER. El PER, digamos, es una comparación entre la cotización actual y las expectativas futuras de beneficios. Ahí está la guinda, ¿no? Alphabet ha dado unas expectativas muy saludables, aparte de haber crecido el beneficio operativo un 40% y las ventas un 33%, habla de que van a seguir creciendo. De hecho, ha incrementado la plantilla un 16%, hasta prácticamente casi 160.000 empleados. ¿Qué ocurre con Netflix? Que lo que nos dijo es que los abonados, o la tendencia de los abonados está en declive. Y eso es lo que preocupa a los inversores y por eso descuentan unas expectativas futuras menos halagüeñas y eso es lo que le hace vender los títulos en estos momentos, ¿no? Así que yo creo que, nunca mejor dicho, las expectativas son las que están jugando un papel esencial para esos vencedores y vencidos que comentamos actualmente y por eso un Microsoft, un Alphabet o un Apple, que dieron buenas cifras, pero sobre todo buenas expectativas, han convencido al mercado que se está radicalizando en estas posiciones. Pablo, además de esas cuentas que se están cotizando en Estados Unidos, que por cierto también Advanced Micro Devices está subiendo pues con muy buen ritmo también, al igual que Alphabet, son las dos compañías más alcistas ahora mismo en el Standard & Poor's 500, en una semana marcada por las empresas de semiconductores. Teníamos el lunes al cierre los de NXP y también vamos a conocer, estamos pendientes en el próximo día de conocer los resultados de Qualcomm. Pero bueno, como los semiconductores es un sector que hemos comentado mucho, Pablo, hoy, con el permiso de este sector, la banca española es la protagonista con esos resultados de Banco Santander, cifras que se están cotizando en positivo. Nuestra compañera Raquel Herrero, directora del programa, pues se trasladaba allí precisamente para poder ahondar un poquito más en las cuentas. El gran titular pues batía previsiones del mercado, nuevo récord con un beneficio que superaba los 8.100 millones en el año 2021, es un repunte de más del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Se le ha preguntado a Ana Patricia Botín por muchas cuestiones, una de ellas, por supuesto, pues las perspectivas de subida de tipos de interés ahora mismo en un momento en el que conocíamos ya la semana pasada la postura de la Reserva Federal con la mirada puesta en marzo a la espera de mañana del Banco Central Europeo. Evidentemente decía que sí, que se están contemplando esas subidas, pero que en Europa la cosa no estaba tan clara en cuanto a cuándo va a ser el momento. Más allá de esto, ¿cómo has visto esas cifras? Vamos a desglosarlas un poquito y sobre todo la parte de las provisiones, que era una parte que nos interesaba bastante. Pues fíjate, sí, me han gustado las cifras, que he incrementado posiciones en el banco. Es verdad que en Diva Consafable hemos sido muy cañeros, si quieres decirlo, si me permites el apelativo, con financieras, bancos, seguros, con metal and mining y con deep cyclical. Y por eso no está funcionando bien y llevamos las carteras con un más 2%, viendo lo que está haciendo el mercado, no está nada mal. Santander, teníamos posiciones, pero hemos incrementado. Esta mañana yo no entendía por qué caía un 1 y pico por ciento y aproveché para tomar, ya está subiendo en torno al 1%. Las cifras son buenas y de calidad, como ya habíamos visto anteriormente en Bankinter y en un transformado Sabadell, más que las de CaixaBank. Son buenas cifras en ingresos, en net interest income, en los márgenes de intermediación. Son buenas cifras por las caídas del cost of risk. Son buenas cifras, digamos, en los ratios de solvencia, el 12,1%, incluso con un ROE bastante razonable, el 10,6%. Son buenas cifras con el pago de dividendos. Son buenas cifras con el payout que promete del 40% pasar al 50% a medio y largo plazo.
Por lo tanto, es que no tenemos pegas. El señor Botín, que en paz descanse, hablaba de que quería beneficios anuales de 10.000 millones de euros, me acuerdo perfectamente, antes de la crisis financiera. Bueno, pues su hija ha llevado a la entidad a ganar más de 8.100 millones de euros en un año y algo apunta a que posiblemente conseguirá ese objetivo que tenía su padre. Incluso, bueno, uno de los temores de algunos analistas era que pudiera ampliar capital para comprar el negocio de Citigroup en México. Ana Patricia Botín ha dicho que no lo va a hacer. Es decir, yo creo que el banco tiene muy claro cómo posicionarse. Entiendo las palabras de la señora Botín sobre los tipos de interés, pero estamos viendo cómo la curva de tipos cumple las expectativas que tanto hemos repetido en negocios de televisión. El boom va a subir, la rentabilidad, los precios de los bonos van a caer de manera indefectible y así no han parado. Esa posición que tenemos y que recomendábamos a los telespectadores del corto apalancado del boom con algunos ETFs está funcionando muy bien y por eso los bancos comerciales. Fíjate en un detalle, el Standard & Poor's, que es más tecnológico, lleva un underperformance, una evolución peor que el índice europeo, el Eurostock, que es un sector más, que es un índice más financiero. Incluso nuestro IBEX está en positivo en el año, cuando nunca habíamos batido a los índices de referencia europeos desde hace mucho tiempo, por el peso del sector bancario. Este puede ser un año de nuestro IBEX. Lo que pasa es que es ese espejismo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Al final puedes tener 30 compañías del índice haciéndolo mal, pero los 5 grandes, si funcionan, pues tienes ese performance positivo. Es un año para bancos comerciales y así lo están demostrando los excelentes datos que estamos teniendo UBS recientemente, o también la gran banca francesa ha publicado unas expectativas muy saludables. La verdad es que mucho mejor incluso que los bancos americanos, que son más de inversión, pero los bancos americanos publicaron unos resultados bastante satisfactorios, incluso JP Morgan, Citi o Morgan Stanley, pero el mercado tuvo o reaccionó con una toma de beneficios. Es el año de la banca comercial por las mejoras en márgenes y por ese efecto en los ROEs y las rentabilidades sobre fondos propios. Bueno, el año de los bancos y veremos también si es el año, por ejemplo, del activo del petróleo, porque hoy hemos tenido la reunión de la OPEP+. De momento no se ha conocido la decisión oficial, pero según algunas fuentes que cita Reuters, habría mantenido ese aumento de la producción diaria de petróleo en 400.000 barriles. Aún así, bueno, el petróleo sigue subiendo. Es cierto que en el día de hoy lo vemos cotizando en negativo, el Brent con ligeras caídas no llegan ni siquiera al medio punto porcentual, pero bueno, te quería preguntar por esta decisión de la OPEP+, si es la decisión correcta teniendo en cuenta la subida de los precios del petróleo, y también te quería preguntar por las tensiones que cada vez parece que escalan más entre Rusia y Estados Unidos. En las últimas horas hemos tenido mensajes un poquito más agresivos por ambas partes. Es cierto que en las últimas semanas hemos visto como algún día que otro sí que este tema ha afectado a los mercados financieros, ha causado mucha volatilidad. No sé si realmente se puede achacar a esto, porque en algunos medios sí que se achaca a este motivo, al motivo de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, sobre todo por el tema de Ucrania, pero no sé hasta qué punto, si en el caso de que todo esto al final llegue a un punto mucho más agresivo, como por ejemplo lo que estamos viendo en las últimas declaraciones por ambas partes, si esto va a afectar a los mercados. Por un lado el petróleo y por otro lado las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. La respuesta es clara, claro, sí, van a afectar a los mercados. Lo que ocurre es que yo he escrito en algunas de mis notas y mis podcasts hablando de que, bueno, hoy el titular del diario Mercados de Viva Cosa Fabio es que el órdago a chicas de Putin pues tiene visos de que no va a funcionar. Mi punto de vista personal es que Putin entró en Crimea cuando obviamente tienes una etnia prorrusa muy importante, tenías la base en Sebastopol y te metiste hasta la cocina. Y ahí no hubo tantos problemas. Pero el caso de Ucrania ha movilizado 150.000 militares a la zona y entonces todos se les han echado encima. Y entonces se ha dado cuenta que no iba a poder entrar ese desfile triunfal o esa entrada. Y quería bloquear un poco esa intención de Ucrania de entrar en la OTAN y los proeuropeos que cada vez estaban haciendo más negociaciones con la Unión Europea. Por lo tanto, para mí es un ordagachicas, o sea, no tiene mucho que hacer Putin. Y lo que quiere buscar es una salida lo más airosa para el Kremlin y entonces pues tiene que hacer algo así como, bueno, no me meto en Ucrania, pero nadie se le ocurra tocar el tema de Crimea. Y así lo conseguirán. Desde mi punto de vista, las tensiones y las bravuconadas no son las del señor en su momento Trump, pero desde luego no creo que vayan a ir a más. Y de hecho, Rusia ha empezado a bombear más gas a través de Ucrania hacia Europa en un guiño a, bueno, vamos a intentar llevarnos bien. Y las negociaciones
espero que sean diplomáticas. Pero bueno, el mercado yo creo que ha tomado nota de esto, por eso lo vemos más relajado. Pero la crisis energética continúa. La tuvimos antes de noviembre, en noviembre se relajó, en diciembre con nuevas medidas de restricción a la movilidad provocadas por la variante sudafricana Omicron, también provocó subidas del precio. Yo creo que además el inversor está viendo que la OPEP+, aunque no nos guste a los que somos deficitarios de energía, lo está gestionando muy bien. De hecho, en esta reunión, como bien apuntabas, esos 400.000 barriles día se van a mantener, la OPEP+, incluida Rusia en ese plus, creo que lo están haciendo muy bien para los intereses del oligopolio. Por lo tanto, el inversor va a seguir tomando posiciones en petróleo si cayera a niveles, como estamos viendo, cercanos a $89 barril, cuando habíamos superado los $90 barril recientemente. No olvidemos que en años como el 2012 al 2014 tuvimos los precios del crudo muy por arriba de los $100 barril, con lo cual yo creo que desde luego la OPEP lo está haciendo bien. Vamos a seguir desgraciadamente con la crisis energética, va a provocar más inflación y más tensiones para la subida de tipos por parte de la FED y también tensionando porque ya los mercados, los futuros, los swaps descuentan una posible subida de tipos en el mes de diciembre por parte del Banco Central Europeo. Pues Pablo, muchísimas gracias por este análisis sobre las principales cuestiones que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Un abrazo. Igualmente, gracias.